Quiero agradecer la invitación a este evento y quiero también hacer un reconocimiento breve pero sentido a los fundadores de la asociación y a los organizadores de este evento. Personalmente creo que esta asociación va a jalonar el desarrollo de esta disciplina y permite precisamente la especialización, permite el desarrollo y el avance cuando nos dedicamos a perfeccionar algo específico. Entonces, muy importante la realización de estos congresos en las ciudades intermedias, muy importante que se involucre gente en formación para que esta labor que están desarrollando en este momento sea una semilla que dé muchos frutos. Bueno, vamos a dar paso a la última jornada de la tarde para cerrar con broche de oro. Entonces, me permito presentar al doctor Diego Dávila Martínez. El doctor nos va a hablar de tumor de Klatskin, abordajes complejos. El doctor Diego es cirujano general de la Universidad CES de Medellín, es cirujano hepatobiliar y de trasplante de hígado con entrenamiento formal en el King's College Hospital de Londres, Reino Unido, y actualmente se desempeña como cirujano hepatobiliar en la clínica CES de Medellín. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana Hepatopancreatobiliar. Bienvenido. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento en especial a Luis y a Darío. Han hecho que este congreso esté muy bien organizado, una sede muy bonita. Se les nota que le han trabajado muchísimo para que esto salga de una manera exitosa. Y bueno, no siendo más, voy a hablar de tumor de Klatskin, de los abordajes complejos. Obviamente hay que hablar de Gerald Klatskin. Él no fue cirujano, él solamente hizo pues su internado en cirugía, pero se dedicó más a las biopsias hepáticas y montó un programa de biopsias hepáticas y hepatología muy importante en Yale. Y hizo publicaciones sobre Klatskin, pero nunca dejó de reconocer que no fue quien lo escribió inicialmente. Rápidamente hablar probablemente lo que ya todos sabemos: el colangiocarcinoma es un tumor que es raro, y así es raro, es lo raro que lo podemos operar. Usualmente no podemos operar sino un porcentaje muy pequeño de estos pacientes, y así todos los operamos, y la gran mayoría van a tener una recurrencia muy temprana de casi el 75%. Sin embargo, no deja de ser un reto para nosotros como cirujanos hepatobiliares, y esto radica en que desde el principio, desde las bases de cualquier cirugía, que es el reconocimiento de la anatomía, es difícil. Este es un estudio que hicieron en Bogotá a partir de 60 cadáveres. A todos nos han dicho que la anatomía biliar es más o menos el 60% de como lo dicen los libros, y en este caso se comparó la vía biliar en 60 cadáveres y se vieron, los que están resaltados son los valores colombianos, y vieron que la descripción de Blumgard de las variantes anatómicas se cumplía en el 78%, en el caso que en teoría es el más frecuente, y sí, como lo dicen los libros, más o menos. Pero si vemos, este porcentaje es en Estados Unidos, y debería seguir en presentación, pero en Colombia es una anatomía biliar mucho más compleja. La anatomía de nosotros se parece más a la venezolana, pero la argentina, descrita a partir de CEPRES, como de 600 y pico de CEPRES, vieron que esto era se presentaba en el 41% de los casos, en el 20 y pico, y en un porcentaje alrededor del 11%. Entonces, si empezamos con lo que debería ser normal, y no es tan normal como parece, eso es porque todas las cosas van a ser difíciles de ahí en adelante. Sabemos que todos los pacientes suelen llegar ictéricos, 10% con colangitis, con pérdida de peso, con síntomas bastante vagos, pero la gran mayoría con enfermedades avanzadas. Las imágenes son el método diagnóstico, la tomografía y la resonancia son muy parecidas. La diferencia es que la resonancia te permite ver la vía biliar mucho más definida,
Y otros exámenes como por ejemplo el PET no nos sirven para decir si es un bismuth 1 o un bismuth 2, etcétera, pero sí nos sirve para decir si los ganglios linfáticos están comprometidos, que esto es importante al momento de planear una cirugía. La CEPRE, el Spyglass, muy útiles, sobre todo el Spyglass para la toma de biopsias, como ya el doctor Mariano nos lo mostró. Blumgart describió, Bismuth describió esta clasificación, todos la conocemos y es probablemente la más utilizada. A partir de esto han salido muchas clasificaciones que pienso yo, en mi humilde concepto, que no son tan útiles porque finalmente es lo que el cirujano hepatobiliar hace en su respectiva cabeza para decir qué se va a hacer o qué no se va a hacer. La actualización de la octava edición del Joint Committee, los principales cambios que hacen son basados en los ganglios linfáticos. Sabemos que los ganglios linfáticos que vamos a resecar cuando vamos a sacar un tumor de estos son los relacionados al ligamento hepatoduodenal. Si se van más de ahí, estamos hablando de un M1 y M1 no vamos a operar. Y hablamos de N2 cuando 4 o más ganglios de esta región son positivos. Esto es importante para tenerlo en cuenta en la planeación de la cirugía. Otras clasificaciones, Michelle de Oliveira fue compañera de fellow mío temporalmente, escribe muchísimo, opera muy poquito y sacó esta clasificación que, como les decía, en mi concepto es lo que mentalmente vamos a hacer, ¿cierto? Saber qué lado de la vía biliar está comprometido, asociado con qué lado de la porta está comprometido y qué lado de la arteria, de manera que, como sabemos, si el lado derecho está comprometido en la porta y el lado izquierdo de la arteria está comprometido, pues este paciente no va a ser quirúrgico. Cuando se van a pensar en resecciones, hay que saber el futuro remanente hepático, si hay que aumentarlo o no. Esto es importante porque la base del tratamiento quirúrgico de estos pacientes es alcanzar el R0. En este punto, hay muchas personas que cuestionan la utilidad de la congelación, porque tiene una sensibilidad que es relativamente baja y unos falsos negativos que son relativamente altos. Sin embargo, casi siempre se hace y es una práctica muy estándar, pero puede estar muy discutida. Todos sabemos esta regla, está la regla de oro en cirugía hepática. Si el futuro remanente hepático lo vamos a dejar en un hígado sano, puede ser hasta el 20%, 30% si el paciente ha tenido quimio, tiene un hígado graso, sobre todo si la quimio ha sido por más de 12 semanas, o 40% en pacientes cirróticos. ¿Cómo aumentarlo? Pues siempre las técnicas actualmente más descritas son la embolización portal selectiva y el ALPS. Usualmente la embolización portal selectiva permite un crecimiento hepático del remanente a una tasa que no es la más alta, sobre todo cuando el hígado es cirrótico. En hígado sano, alrededor de unos 15 centímetros cúbicos por día y hace una meseta a las 2 semanas. Y en hígado cirrótico se puede demorar más. Entonces, hay un porcentaje importante de pacientes que se pueden salir de la posibilidad quirúrgica porque se vuelven irresecables por progresión y esto alcanza más o menos un 11% de los casos. Se puede hacer también una embolización portal selectiva extendida, que esto implica embolizar las venas para el segmento 4, permite un aumento mayor del futuro remanente hepático, pero tiene riesgos, y tiene riesgos de embolizar el lado izquierdo y ahí sí quedarnos sin el pan y sin el queso. ALPS, ampliamente descrito, cada vez está mejor, pasó de tener una mortalidad del 27% ahora al 9%. Todas las variedades del ALPS, el ALPS parcial, pues que obviamente para este caso no es lo mejor porque es para hacer crecer el remanente central hepático y preservando la arteria para el segmento 4, etcétera.
el ALPS híbrido, que es hacer un ALPS, pero hacer también una embolización portal y solamente hacer la transección, el ALTPS, que es el torniquete, a poner un torniquete por la línea de transección sin tener que hacer el corte para disminuir las fístulas biliares, que es una de las principales complicaciones en la primera etapa. Como lo mencionó más tempranamente el doctor Mariano, el RALPS utilizando radiofrecuencia o el LAPS utilizando microondas, etc. En uno de los congresos mundiales recientes, creo que fue en el antepasado, preguntaban qué hacemos, ALPS o hacemos embolización portal. La mayoría de los asistentes levantaron la mano por el uno, los otros levantaron la mano por el otro. Entonces, las opiniones son muy discutidas, pero se suele decir que hacemos el ALPS si falla la embolización portal. ¿Drenar o no drenar? Esa es la pregunta. Sabemos que la colestasis es uno de los principales factores de riesgo para que esta cirugía falle. Entonces, los pacientes colestásicos van a tener más falla renal, el futuro remanente hepático no va a crecer tan fácilmente, va a presentar más sangrados. Entonces ahí se preguntan, bueno, ¿cuál es el nivel óptimo para llevar el paciente a cirugía? Pues no lo hay. Hay gente que dice que es 3, otros dicen 5, otros dicen 10, colegas en otro lado dicen 15, pero en realidad todo esto depende del futuro remanente hepático. Si tengo que hacer el futuro remanente hepático que crezca mucho más, entonces los niveles de bilirrubina deben ser menores. Lo usual es cercano a 5 y no esperar más de 2 semanas. ¿Cómo hacerlo? Usualmente se hace por CTPH, aunque tiene riesgos de siembra a nivel del trayecto del catéter. Se puede hacer por CEPRE, pero pues vienen las complicaciones de la pancreatitis, que se movió el catéter, que etcétera. Drenaje nasobiliar, no sé si lo hacen con frecuencia. En mi hospital nunca lo hemos hecho, en los otros hospitales donde yo trabajo tampoco. Lo vi hacer, pues vi un paciente con esto en Japón, donde les gusta mucho el drenaje nasobiliar, pero todo depende de la experiencia que tengan en su centro. Si tienen un muy buen endoscopista y un radiólogo que de pronto no es tan ducho en esto, pues obviamente no le van a pedir una CTPH a esto. Cirugía. El R0 es la base de esta cirugía. Sin embargo, hasta en los centros de más alta experiencia, fui a ver al doctor Abe en Japón a hacer colangiocarcinoma iliar y la primera cirugía fue un R2. Con todos los recursos, con todas las cosas, con toda la técnica, esto pasa. Se habla del R0 estrecho, que es un R0 con un margen de menos de 5 milímetros. Esto básicamente es lo mismo que un R1 en cuanto a la mediana de supervivencia. Esta es una cirugía que es compleja, que es difícil, que es demandante, que uno llega cansado a la casa y que después por varios días va a estar uno cansado porque el posoperatorio de esta cirugía no es fácil. Hay varias dudas en cuanto a lo que se va a hacer con el paciente, sobre todo si se van a hacer resecciones mayores y el beneficio que esto pueda tener para el paciente. Es claro que en el Bismuth 3 y el Bismuth 4 vamos a hacer una hepatectomía extendida derecha o izquierda, pero todavía hay grupos que argumentan la utilidad en el Bismuth 1 y en el Bismuth 2. Algunos dicen que en los pacientes que tienen un patrón de infiltración, pues de crecimiento tumoral papilar dentro del conducto, probablemente las resecciones locales puedan estar indicadas. Vamos a hablar del caudado también, si sacarlo o no. Y en los casos en los que podríamos teóricamente escoger si hacemos una hepatectomía izquierda extendida o una derecha, cuáles son las limitantes que tenemos, sobre todo con relación en la izquierda, con la arteria hepática, hacer una derecha, porque es más fácil reconstruir la vía biliar por la anatomía extrahepática que tiene la vía biliar izquierda, con el riesgo de tener que aumentar el futuro remanente hepático. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, van a tener un R0 y una mediana de supervivencia muy similar.
Entonces, desde hace mucho tiempo, desde los 90, finales de los 90, se hablaban de la posibilidad de hacer una resección local. Esto es basado en el compromiso, sobre todo pues en un bismuth 1, en el compromiso de los radicales para el caudado. No es claro en los artículos cómo lo determinan, si logran determinarlos en las imágenes preoperatorias o en el intraoperatorio. Sin embargo, en casos como estos, los japoneses sobre todo son muy dados a hacer una resección cónica a este nivel y hacer una anastomosis a 2 o hasta 4 conductos. Obviamente todo este tipo de resecciones van acompañados de una reconstrucción biliar y de un vaciamiento ganglionar. Ahora, cuando los conductos para el caudado están comprometidos, pues entonces se llevan el caudado. Ahí sí, probablemente la resección va a ser a 3, 4 conductos. Cuando ya la resección se va un poco más alta y coge los conductos para el segmento 4, se puede hacer una hepatectomía central con resección del caudado y todo el segmento 4, y de ahí para adelante las resecciones se vuelven mayor, o hacia una hepatectomía izquierda ampliada o una derecha ampliada, en rojo están los que se van, o una trisectorectomía hepática. Cuando se compara la supervivencia, la mediana de supervivencia, se ve que obviamente para estos casos es menor, pero para los casos de preservación hepática versus hepatectomías extendidas, la mediana de supervivencia puede ser muy similar. Entonces, derecha o izquierda, pues obvio, para un 3A y un 3B es absolutamente claro. Para un 3A se van para una derecha, para un 3B una izquierda, usualmente resecando el caudado. Pero para la 1 y la 2 y la 4, cuando no se va a hacer preservación, entonces, como lo había mencionado anteriormente, depende de la anatomía biliar. ¿Qué es más fácil, hacer una anastomosis a la vía biliar izquierda o una anastomosis a la vía biliar derecha? La anatomía de la izquierda permite hacer el corte ahí y tener más espacio para hacer una resección, pero la arteria hepática propia está en íntimo contacto con el lóbulo hepático izquierdo y usualmente o va a tener que hacer uno mucha manipulación de la arteria o puede estar macroscópicamente comprometida, y ahí es donde nos vamos a decir, pues bueno, yo sé hacer una reconstrucción arterial, pues se la hago. Más adelante hablamos de eso. Lo cierto es que los dos últimos casos que hice este año, en los que tenía que hacer, uno era mío, otro de Oscar, mi colega, que tuvimos que hacer una hepatectomía izquierda ampliada. En el primero, la anastomosis biliar que se hizo a la vía biliar derecha filtró, y son anastomosis que normalmente un hepático yeyuno no es tan frecuente que filtre, pero en este caso era obvio que la manipulación de la arteria fue la causa de esto, pero pues bilioperitoneo, en fin, se resolvió por la laparoscopia y se puso un tubito en T y bueno, el paciente está bien en la casa. Y la otra paciente tenía macroscópicamente la arteria comprometida, cosa que unas imágenes previas buenas no lo mostraban. Pero cuando se logra hacer la resección sin compromiso arterial, se ha visto que el R0 y la posibilidad de resección es comparable tanto para hacer una hepatectomía izquierda extendida versus una derecha, con una mediana de supervivencia muy similar. Reconstrucciones vasculares. La reconstrucción de la porta es casi que un estándar ahora. Neuhaus la describió muy bien y se muestra cómo se aumenta la supervivencia de estos pacientes cuando se hace una reconstrucción portal. Sin embargo, se aumenta la mortalidad. Pero la reconstrucción arterial, aunque muchas veces es fácil de hacer, no ha demostrado que aumente los beneficios oncológicos. Obvio, hay grupos en los que lo han hecho rutinariamente, demostrando muy buena supervivencia, con una relación muy buena de R0, aunque describen un porcentaje importante de R1 y una mortalidad de 0.
pero estos hallazgos no han sido posibles de ser reproducidos en otros grupos, sobre todo occidentales. Los profes míos describieron una variante al Neuhaus, que es la aproximación a la fosa de Rex. Recordemos que la fosa de Rex es donde llega el ligamento redondo y se iba a convertir en la vena umbilical en la vida fetal, y ahí queda un espacio para llegar fácilmente a la vena porta izquierda. Entonces hacen la resección en bloque, y se hace la anastomosis con un injerto de yugular interna. Esta es la aproximación de Neuhaus, en este caso en una trisectorectomía, sacando todo esto en bloque, haciendo un no-touch del tumor, y esta es la aproximación siguiendo un patrón de corte muy similar en esta técnica, pero utilizando la reconstrucción a la fosa de Rex. Nigel es fanático de la fosa de Rex, hacíamos muchos, sobre todo en niños con cavernomatosis, porque en teoría pues en los niños va a estar más fácilmente permeable esto, pero lo están haciendo para adultos y han tenido buenos resultados hasta ahora. Ahora, volver esto mucho más grande de lo que es, hacer una hepatectomía con un Whipple es aumentar dramáticamente la morbimortalidad. Se puede hacer, se ha hecho casos anecdóticos, hay grupos que tienen porcentajes muy buenos que lo hacen rutinariamente, pero básicamente es adicionarle al riesgo de falla hepática el riesgo de una fístula pancreática, y esta combinación no es muy buena para los pacientes. Sin embargo, se debe hacer en pacientes seleccionados. La linfadenectomía, a medida que aumentamos en el bismuth, el porcentaje de ganglios comprometidos es mayor. Entonces, como lo había mencionado previamente, si los ganglios se van más allá del ligamento hepatoduodenal, ya se considera un M1, ahí no vamos a hacer nada. Si hacer una resección mucho mayor, un vaciamiento ganglionar extendido o no, es beneficioso para el paciente, depende si macroscópicamente o imagenológicamente esos ganglios se ven comprometidos. Si se ven comprometidos esos ganglios, como ya lo dijimos, es un M1, es mejor no seguir. Ahora, laparoscópico robótico, laparoscópico hay grupos que lo están haciendo, suelen tener todos los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva, con complicaciones similares, con estancia hospitalaria similar y con R0 similar, sobre todo en este grupo chino en R3. Me llamó mucho la atención buscando artículos sobre robótica en esto, y este grupo chino dice que no, que es más caro, que sangra más. Me llamó mucho la atención que los chinos dijeran eso, aunque ellos suelen escribir y decir que sí, lo hacemos súper bien, todo no nos sangra, etcétera. Pero este grupo de Países Bajos logró tener tasas muy buenas con sangrados muy bajitos y dijo, sí, es posible. Sin embargo, esto todavía no es una práctica rutinaria. Trasplante, ya Juan Andrés habló de esto. Uno de los sesgos importantes de este trabajo es que cuando mostraron la casuística en el 2005, con unas medianas de supervivencia muy buenas, cuando se miró con detalle el explante de 38 casos que hicieron, 16 no tenían tumor en el explante, pues entonces obvio, la mediana de supervivencia va a ser muy buena. Ya también Juan Andrés habló del Transfield, que va a salir en septiembre del 2024 con los resultados, y esperemos que nos dé más información sobre el trasplante hepático. O sea que probablemente para el próximo congreso de nosotros ya vamos a saber si se trasplanta o no. En resumen, hepatectomía mayor, alta la morbilidad, es una cirugía difícil, la mortalidad también es alta, se aumenta cuando se le adiciona la resección del caudado y de la porta, pero se aumenta muchísimo cuando se utiliza la resección arterial. Y ya esto pues es más que evidente, no hay que entrar al detalle de los números,
estos son grupos de menos experiencia, estos son grupos, estos de menos experiencia, estos de más experiencia, difícil de hacer esto sistemáticamente por el momento. Obviamente nos vamos a meter a una cirugía grandota, difícil técnicamente, pero entonces si no la podemos hacer, ¿qué nos quedamos para hacer? Hay cosas. La radiofrecuencia endoscópica existe, está disponible en Colombia, se puede hacer rutinariamente. La terapia fotodinámica es mucho más difícil, hay que utilizar un reactante y luego meter un diodo de láser dentro de la vía biliar que probablemente no esté tan fácilmente disponible aquí en Colombia, no lo he visto utilizar, sin embargo lo utilizamos en nuestro medio y cuando se compara con el stent solamente, pues es mucho mejor. Es mejor esto a solamente poner el stent. Acordémonos que creo que es en abril de este año que viene, el INVIMA va a dar la certificación para los hallazgos que encontró el TOPAZ 1 para utilizar inmunoterapia para colangiocarcinoma y para tumores biliares. Y la otra alternativa que tenemos es para los tumores que no son resecables, la electroporación irreversible. Este es un caso que hicimos recientemente con el doctor Germán Gómez. Creo que no va a correr el audio y el sonido para que no escuchen las guachadas que él dice en cirugía, pero este paciente nos fue muy bien. Esta es la utilización de la colocación de las agujas en la reconstrucción, en la planeación prequirúrgica con base a la ecografía, y aunque tenemos muy poquitos pacientes y hay muy poquitos pacientes reportados en la literatura, es algo prometedor. Ahora, me voy a robar 30 segundos más. Quise hacer una búsqueda a través de la inteligencia artificial disponible que tenemos al respecto, ChatGPT y BART, sobre electroporación irreversible, y me aparecieron varios metaanálisis, muy chinos ellos los metaanálisis, pero cuando le pedí el DOI, me sacaba el DOI también, pero cuando iba a buscar por el DOI y a las revistas que decían de donde lo habían escrito, no existían. O sea, la inteligencia artificial se inventó que existían metaanálisis con resultados para esto. No utilicé ese motor de búsqueda para otra cosa. Mensajes. Es poco frecuente, difícil de operar, se puede buscar siempre un R0, las resecciones con preservación hepática según el caso, y ojo con los M1, no operemos M1, no nos va a aportar mucho. Trasplantes y Whipple solo en centros de experiencia, casos muy seleccionados, y en irresecables hay más cosas que hacer fuera del stent. Muchas gracias.